Una vez más, los vecinos del otro lado de la pared estuvieron haciendo ruido toda la noche. Pedro Castillo golpeó unas cuantas veces la pared tratando de demostrarle al vecino su inconformismo, pero no obtuvo resultados. Parecía que con cada golpe que él hacía, aquellas personas hacían más y más ruido. Del otro lado de la pared, se podía escuchar a la dueña del apartamento riéndose, a un hombre hablando en voz baja y el sonido de la música que decidieron poner. Sin poder aguantar más, Pedro Castillo se levantó de la cama con dificultad. Se puso una bata y, arrastrando sus piernas con rigidez, se dirigió al pasillo de las escaleras y tocó el timbre de la puerta del vecino. «Bueno, ¿qué es lo que quieres, anciano?». Se asomó una joven con mucho maquillaje por la puerta entreabierta. «Lucía, ya son más de las 2 de la mañana», respondió Pedro Castillo con cansancio. «No he podido dormir por tanto ruido que están haciendo». «¿No has podido dormir?». Lucía sonrió y gritó profundamente en todo el apartamento. «¡Ey! ¿Escuchaste, Alejandro? Pedro no puede dormir». «¿Cuál es el problema?». Se acercó un hombre enorme y corpulento, quien era el novio de Lucía, y había estado viviendo con ella durante más de 3 meses. Desde su llegada, en aquel apartamento siempre pasaba algo por las noches. Cada 3 o 4 veces a la semana había fiestas y risas hasta la mañana. «¿Sabes qué, viejo? ¿Por qué no mejor te tomas una pastilla para dormir? ¿No? Podrías descansar como un bebé». Lucía se rió y Alejandro sonrió mientras cerraba la puerta de golpe en la cara de Pedro Castillo. El anciano agachó su cabeza y se dirigió hacia el apartamento. Sentado en el borde de su cama, tomó un vaso con agua y se bebió un sedante. Cubrió su cabeza con una manta para no escuchar el ruido tan fuerte y se recostó. Entretanto, la fiesta de los vecinos continuó. Lo más interesante de aquel lugar era que los ruidosos vecinos solo molestaban a Pedro Castillo, ya que el otro apartamento, que se encontraba al otro lado del pasillo de la escalera, estaba vacío, y los vecinos de abajo eran personas sordas, a las cuales no les importaba lo que estuviera pasando. En varias ocasiones Pedro Castillo había llamado a la comisaría del distrito. Sus intentos siempre fueron en vano, debido a que el oficial de la policía siempre llegaba cuando los vecinos ya se habían calmado. Pedro Castillo era una persona mayor, de más de 81 años, que escuchaba muy bien, pero su corazón le jugaba malas pasadas. En cuanto a Lucía, ella había perdido la cabeza. No solo no dejaba dormir a Pedro por las noches, sino que además arrojaba colillas de cigarrillos por debajo de su puerta. A causa de lo que estaba pasando, el abuelo se había quejado con la dueña de la casa. Pero ella lo ignoraba y le decía: «Ustedes son vecinos. Resuelvan sus problemas ustedes mismos». Para conciliar el sueño de alguna manera, el anciano había decidido tomar un sedante, a pesar de la advertencia del médico que le había dicho estrictamente que no hiciera uso de ese tipo de medicamentos. Fue así como Pedro Castillo se quedó dormido después de tomar algunas gotas. Aquella noche volvió a soñar con su familia. Soñó con su hijo Sergio y con Natalia, su esposa, quien había fallecido hace ya más de 20 años, debido a que su corazón no pudo soportar tanto dolor por la muerte de su hijo. Da miedo saber que en tiempos de paz, en algún lugar se está desatando una guerra, y nuestros muchachos están muriendo. Dicen que son héroes, pero ¿quién necesita su heroísmo? Desde su infancia, Sergio siempre había soñado con ser militar. Practicaba deportes y se esforzaba mucho en sus estudios, aunque no lograba conseguir el puntaje necesario para ser admitido en el instituto militar. Aún así, Sergio nunca se rindió. Pasado un tiempo, él llegó a su casa y le dijo a su padre: «Voy a ser militar». Y así fue como comenzó todo. Sergio se había unido al ejército para prestar servicio militar. Parecía que había cumplido con su servicio y eso era todo. Era suficiente. Pero no. El chico era persistente y volvió a postularse en el instituto militar. ¡Qué suerte había tenido esta vez! Había sido aceptado. Los 2 padres de Sergio estaban muy felices por su hijo y se sentían muy ansiosos por la noticia. «Hijo mío, ser militar es muy arriesgado.
dijo Natalia tratando de disuadirlo sutilmente. Cualquier cosa puede pasar. Madre, ¿qué es lo que te preocupa? Sergio sonrió. El país ahora es muy tranquilo. Yo tan solo voy a entrenar a los soldados. ¿En qué guerras hay que luchar en nuestro tiempo? Las guerras se terminaron hace mucho tiempo atrás. Natalia asintió con la cabeza, pero su corazón estaba inquieto. ¿Pero qué pasa contigo? Eres su madre. ¿Es en serio? Dijo Pedro en forma de regaño. Deberías estar orgullosa de tu hijo. Se crió como un verdadero hombre. Pedro había trabajado toda su vida en una escuela enseñando historia a los niños. Él siempre les enseñó con los ejemplos de grandes personas a ser firmes, valientes y a no desviarse de sus objetivos. Además, él tenía un propio ejemplo de su memoria. Su propio padre había servido en el frente como un joven teniente en 1941. Luchó heroicamente en el campo de batalla y murió en Berlín. Hijo mío, continúa con la tradición familiar. Tu abuelo fue un héroe y tú también lo serás. No me decepciones, dijo Pedro en forma de aconsejo a Sergio. Pero tienes que cuidarte, dijo suspirando. Padre, no tengas miedo, Sergio bromeó. Todo estará bien. Después de un tiempo, cuando Sergio había terminado de graduarse del instituto, comenzó la guerra en nuestro país. Fue aterradora e incomprensible. Natalia y Pedro cruzaban los dedos con mucha fuerza hasta el punto que sentían dolor al ver las noticias sobre las operaciones militares. Su hijo se encontraba allí en alguna parte. Sergio les escribía en raras ocasiones y si lo hacía era muy breve. Él comentaba muy poco acerca de su estado, su salud. Decía que estaba bien y que no se preocuparan por él. Después de 6 meses seguidos, ellos no volvieron a escuchar nada sobre él. Solo había silencio. Pedro Castillo no pudo esperar más y se dirigió a la oficina del alistamiento militar para ver si podía averiguar alguna noticia acerca de su hijo. Desafortunadamente, allí le dijeron que no era su departamento. Pero también trataron de animarlo diciéndole que en el ejército era muy difícil tener un momento para escribir, o tal vez simplemente era imposible que llegaran las cartas. Un día sonó el timbre de la puerta y Natalia la abrió de golpe. En la entrada se encontraba un joven militar, un poco confundido por algún motivo. «Que he venido a verla», dijo el joven soldado apuntando la mirada. «Tengo algo que quiero decirle personalmente». El militar entró en el apartamento y leyó un documento que traía en sus manos. Natalia y Pedro, conmocionados por la noticia, solo escucharon. Su hijo ha muerto heroicamente mientras defendía su posición. La luz de los ojos de ellos se desvaneció lentamente. Su único hijo, orgullo y esperanza, había muerto. Había sido enterrado allí mismo. Los padres, soportando tanto dolor, no escucharon las palabras de agradecimiento del soldado por el servicio que había prestado a su hijo, y tampoco miraron la orden que aquel soldado había traído consigo. «¿Por qué?», dijo Natalia gritándole al militar. «¿Por qué mi Sergio se quedó allá y tú estás aquí?» «Natalia», dijo Pedro llorando. Abrazó a su esposa por los hombros. «No tienes que hacer esto. Él no es responsable de lo que pasó». A pesar de lo que había dicho Pedro, el militar se sintió culpable, aunque no hubiera sido su culpa. Pidió perdón de la manera más sincera y se fue de aquella casa blanco como la tiza. Aparentemente, era la primera vez que llevaba a cabo una tarea de ese tipo. Aquella noche, Natalia fue llevada en una ambulancia hacia el hospital, donde ella falleció a la mañana siguiente, debido a que su corazón no había podido soportar tanto dolor. Desde aquel entonces ya habían pasado más de 20 años. Pedro Castillo hacía mucho que era pensionado. Los estudiantes de su antigua escuela solían visitarlo regularmente para ayudarlo con las tareas del hogar y luego escuchar las historias de Pedro. Varios periodistas también habían venido a visitarlos varias veces cuando estaban recolectando material sobre los héroes de la última guerra. Pedro hablaba con mucho gusto acerca de su hijo, mostraba sus premios
sus condecoraciones e incluso las medallas que le habían otorgado días después de la muerte de su hijo. Pasados los años, el dolor había disminuido un poco, pero el recuerdo siempre permanecía. Todo estaba bien en su vida, a excepción de los problemas con Lucía, su vecina, quien lo molestaba constantemente con su novio y no sentía vergüenza en absoluto por lo que hacía. La madre de Lucía se llamaba Caterina y era amiga de Sergio. Pedro Castillo recordaba haber visto a través de la ventana que daba hacia el parque cómo ella y su hijo paseaban. Además, recuerda que su hijo no llegó a casa hasta la mañana siguiente. Natalia y Pedro incluso pensaron que se casarían y no estaban en desacuerdo. Inesperadamente, Caterina se casó con un hombre de negocios y dio a luz a Lucía, su vecina. Natalia al principio pensó que ella era la hija de Sergio. Creía que la niña se parecía mucho a su hijo. Incluso en alguna ocasión le preguntó en voz baja a Caterina si Lucía no era la hija de Sergio. En aquel momento, Caterina se levantó de inmediato y tuvo una fuerte discusión con sus vecinos. Después de 2 años, Caterina y su esposo tuvieron un accidente automovilístico y Lucía se quedó sola. Lo sucedido no cambió las tradiciones familiares. Ella no saludaba a Pedro Castillo y se comportaba de manera desagradable, como si eso le diera algún tipo de placer. Pedro siempre había tratado de ser paciente con su vecina. Sí, él había llamado al oficial de policía del distrito, pero fue solo 2 veces. E incluso no había obtenido ningún resultado con ello. Un día por la noche, cuando Pedro Castillo se había quedado dormido, la vecina tocó al timbre de su puerta. El sonido obligó a Pedro a levantarse y se acercó lentamente hacia la puerta para encontrarse con Lucía. «¿Qué quieres?», preguntó el anciano a través de la puerta. «Pedro Castillo, ¿de casualidad no tiene un sacacorchos?», preguntó Lucía. «No», respondió Pedro Castillo con tono amenazante. «Vete a la cama o llamaré a la policía». «Oh, no, qué miedo», la joven se rió. «¿Cuántas veces más vas a llamar a la policía?». «¡Lucía!». Pedro Castillo abrió la puerta. «Pero bueno, ¿cuánto tiempo más te vas a burlar de mí? Esto ha estado pasando desde que Caterina, tu madre, murió. ¿Hacer esto te da algún tipo de placer especial, joven insolente?». El anciano estaba enojado e incluso le temblaban las manos. Él estaba muy cansado por todo lo que ella hacía. «¿Yo? ¿Sentirme a gusto?». Lucía sonrió. «¿Quiere que sea honesta? Tengo ganas de ampliar el apartamento. Por eso, si mueres, tomaré todo el piso para mí. Mi querido Alejandro ya compró el apartamento de al lado, así que el único que nos está molestando eres tú. Dime cuándo te vas a morir». La joven se inclinó en dirección hacia Pedro Castillo y lanzó una mirada mientras hacía una mueca malintencionada. El anciano se sorprendió al escuchar lo que ella estaba diciendo. ¿Ese era el motivo de todo ese ruido que hacían por las noches? ¿Ella quería el apartamento de Pedro Castillo? Pedro cerró la puerta con fuerza y a la mañana siguiente fue a la comisaría. El anciano había decidido escribir una queja. «Oh, ¿es usted?». El oficial de la comisaría lo recibió en la entrada. «¿Volverás a quejarte de los vecinos?». «Sí, específicamente de ellos», respondió Pedro Castillo con entusiasmo. «Están esperando mi muerte». «Escuche, esto ya es demasiado», sonrió el oficial de la comisaría. «¿Usted no está conforme con despertarnos en medio de la noche para ir a revisar cómo sus vecinos están durmiendo pacíficamente? Sino que ahora les acuse de quién sabe qué». «Ya han llegado muy lejos», respondió el anciano secamente. «¿Dónde puedo dejar una queja?». «Hable con el oficial de guardia», respondió el policía de la comisaría, como si estuviera enojado, y se dirigió al patio. «Es ese viejo loco de nuevo». Quería advertir al nuevo oficial de servicio, ya que de lo contrario, creía que si no lo hacía realmente creerían al anciano. Pedro Castillo se acercó al oficial de servicio. Se puso sus viejos anteojos con montura en la nariz y comenzó a escribir su denuncia. La pluma apenas se sostenía en sus manos temblorosas, pero escribía diligentemente cada letra. El oficial de la comisaría le susurró al asistente que no valía la pena molestarse demasiado con el abuelo, ya que se decía que estaba loco.
El asistente escuchó lo que le decía que el oficial y asintió. Me queda claro, abuelo. Leyó la denuncia escrita por Pedro Castillo. No se preocupe. Nosotros resolveremos su problema. ¿En serio lo resolverán?, preguntó el anciano con incredulidad. Tal vez debería ir a hablar con el investigador. No es necesario. Yo le contaré todo acerca de su problema. Y además, el investigador no está en este momento. Él está en carretera, respondió el joven de la policía. El anciano asintió y abandonó el departamento. Acto seguido, que el asistente, sin apenas mirar la queja, la arrugó y la tiró inmediatamente a la basura. Había pasado más de una semana y Pedro Castillo seguía esperando una respuesta de la policía, pero no se comunicaban con él. Cansado de no obtener respuestas, decidió llamar a la policía y preguntar acerca de su caso. ¿Cuál caso? El otro asistente se sorprendió, pero luego recordó que los muchachos habían estado hablando de algún tipo de psicópata que había venido varias veces a decir mentiras. Oh, sí. Le llamarán del departamento un poco más tarde. El investigador sigue trabajando en su caso. Pedro Castillo continuó con su guisa y se dio cuenta de que el oficial de guardia le estaba mintiendo. Decidió que todo estaría bien y pensó que tal vez Lucía se calmaría. Aún así, Lucía se acercó a la puerta del anciano por la noche y susurró con un tono fuerte a través del ojo de la cerradura. Viejo tronco, se están cansando de esperarle en el cielo. Pedro Castillo se despertó a causa de aquel susurro y no pudo dormir hasta la mañana siguiente. Al amanecer, con los nervios de punta, Pedro volvió a la comisaría. Los oficiales de la policía se acababan de reunir allí para una conferencia. Varios funcionarios importantes pasaron junto al anciano y otros empleados de menor rango pasaron corriendo. Pedro trató de pedir ayuda a alguna de las personas que pasaban junto a él, pero todos simplemente lo saludaron dándole la mano y lo ignoraron. Sin haber obtenido ayuda de aquellas personas, Pedro decidió volver a hablar con el asistente de turno. «Abuelo, ¿no estás cansado?», preguntó el policía impaciente. «Mejor ve a la clínica. Deja que te receten unos buenos sedantes allí. Todo lo que dices es una tontería». El oficial de su caso lo revisó todo y volvió a decir que sus vecinos son ciudadanos bastante respetables. «Esos tales buenos ciudadanos susurraron a mi puerta anoche», dijo Pedro Castillo con voz temblorosa. «Me desearon la muerte». «Escucha, vete de aquí». El policía miró burlonamente al anciano. «No iré a ninguna parte», dijo el anciano. «Bueno, como usted quiera», suspiró el policía. En ese momento, en la oficina del jefe de la policía se estaban discutiendo temas del trabajo y la reunión estaba llegando a su fin. Por cierto, de repente recordó el jefe del departamento. ¿Quién es el anciano que está en el pasillo? No es la primera vez que lo veo aquí. ¿A quién o qué necesita? Sí, es un chalato local. Parece ser que los vecinos lo han estado atormentando. Y no es cierto. El jefe del departamento lo miró con severidad. No es cierto. David lo revisó. Son una familia joven y se veían bastante normales. Bueno, puede ser que a veces hagan algo de ruido, pero el abuelo llama cada vez que escucha caer un alfiler. De acuerdo. Aún así, revisa de nuevo. No quiero que cometan un error. El jefe no tuvo tiempo de terminar su frase, que se escuchó un ruido en el pasillo. Era Pedro Castillo, quien después de tanto esperar exigía una vez más un lápiz y un papel. Los empleados se le acercaron, tratando de persuadir al abuelo para que se calmara, pero el anciano, desesperado porque no le creían, no hacía caso a nadie ni a nada. Pedro Castillo gritó, se indignó y amenazó a alguien. Desde fuera, realmente, el abuelo no parecía que estuviera bien de la cabeza. Sin esperarlo, el hombre anciano se agarró su corazón y guardó silencio. ¿Qué tienes, anciano? ¿Sufres de ataques cardíacos? Se preocuparon los policías de la comisaría. ¿Por qué tienes que preocuparte de esa manera? Siéntate en una silla y descansa. Llamaremos a una ambulancia ahora mismo. No necesito una ambulancia, tengo mis propias pastillas, susurró Pedro Castillo y metió la mano en el bolso en busca de la cartera. Con sus dedos temblorosos buscó a tientas la ampolla con la medicina, pero se le cayó.
Después buscó las píldoras en su cartera y se cayó una foto al suelo, justo a los pies del jefe del departamento, quien personalmente salió a ver qué era lo que estaba pasando allí fuera. El jefe le ayudó a encontrar las pastillas y le entregó la foto al anciano. Por tan solo segundos, su mirada se detuvo en aquella foto e inmediatamente se puso pálido. ¿Quién es ese muchacho para ti?, preguntó el jefe del departamento con voz entrecortada, señalando la foto. En aquella foto se encontraba Sergio, mirando hacia este mundo de manera directa y honesta con un uniforme de teniente nuevo, justo después de haberse graduado. «Este es mi hijo Sergio», Pedro Castillo respondió con voz débil, poniéndose una tableta de Validol debajo de la lengua. «¿Tu hijo?», preguntó conmocionado el jefe de la oficina. «¿Quién es el teniente que nos salvó a los reclutas en aquellos tiempos lejanos?». De inmediato, todos los recuerdos de aquel momento por un instante devolvieron al jefe del departamento a su lejana juventud, cuando él, un niño de 19 años, se metió en el mayor de los líos. «No pasa nada, muchachos, podremos salir de esta», decía el teniente Sergio para calmar y motivar a todos después de cada batalla. Por eso aquellos muchachos de 19 años veían a Sergio el teniente como si fuera un dios. Él nunca los dejaría, y nunca los dejó. Una noche, el enfrentamiento había comenzado inesperadamente y los muchachos lucharon como tigres. Mientras luchaban, una granada sin sello de seguridad cayó junto a ellos, pero no explotó. Todos, aproximadamente una docena de ellos, se quedaron congelados y se despidieron mentalmente de este mundo. Pero el teniente no lo pensó ni por un segundo. Salió corriendo hacia la granada y se acostó sobre ella. Desafortunadamente, el teniente falleció, pero los muchachos permanecieron vivos, incluido Carlos, quien actualmente era el jefe del departamento de la policía. «Sergio», dijo en voz baja el jefe del departamento, sin dejar de sostener la foto en sus manos. «¿Ese es el teniente?», preguntó alguien de los subordinados que conocía la historia. «Sí. Este hombre me salvó la vida. A mí y a una docena de otros jóvenes soldados». Carlos levantó la fotografía para que todos en el departamento pudieran verla. «Estoy vivo, gracias a este hombre, quien fue el único que no pensó solo en sí mismo». Se giró hacia Pedro Castillo. «Abuelo, mil gracias. Siempre llevo en mis recuerdos a tu hijo, y nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Ven a mi oficina. Hablemos». Pedro Castillo, junto con el jefe del departamento, entraron a su oficina. ¿Sobre qué estarían hablando ellos? Los subordinados lo desconocían, pero todos estaban un poco sorprendidos. Pensaban que el anciano era un chalado, pero había resultado ser el padre de un héroe. No se podía tratar a una persona de esa manera. Aquel hecho hizo sentir a todos los que se encontraban allí incómodos y culpables. Carlos habló un poco acerca de Sergio. Contó cómo sirvieron bajo su liderazgo y le prometió al abuelo reunirse con él nuevamente. Después de todo, él había sido trasladado recientemente a esta ciudad. Al terminar su charla con Pedro, el jefe del departamento preguntó sobre el caso que había llevado el anciano a la policía. «Está decidido. Me ocuparé de su denuncia en persona más tarde y los perpetradores serán castigados», dijo con firmeza. «No es necesario castigar a nadie». Pedro Castillo movió las manos. «Entiendo que mi historia suena realmente absurda, pero es cierta. Solo quiero vivir mis últimos días en paz, y esta joven está tratando de acelerar las cosas. Últimamente no he podido dormir en absoluto». «No pasa nada, Pedro Castillo. Yo mismo supervisaré personalmente el progreso de la investigación», aseguró Carlos. Y así fue como sucedió. Los investigadores habían decidido encontrar a la vecina con las manos en la masa cuando estuviera haciendo todas esas cosas desagradables. Se instaló una intervención telefónica en el apartamento de Pedro Castillo. En el pasillo de las escaleras se instalaron cámaras sin que nadie se diera cuenta, y literalmente, el día siguiente, en el escritorio del jefe de la policía había un expediente con todas las pruebas. Sí, al anciano lo han estado atormentando psicológicamente.
Todo esto pudo haber sido resuelto mucho antes, suspiró el jefe. Pero ahora, al menos Pedro Castillo podrá respirar tranquilo. Cuando los vecinos fueron llamados por la policía, Pedro Castillo también estuvo allí. Lucía estaba sentada con la cabeza agachada y su novio solo guardaba silencio. El investigador incluso los amenazó con una sentencia real por los hechos. Yo no puedo entender una cosa, Lucía. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó Pedro Castillo. ¿Qué te he hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por tu hijo. Por tu hijo, mi madre vivió toda su vida como un volcán. ¿Qué le hizo mi hijo a tu madre? Pedro Castillo preguntó confuso. Por el contrario, recuerdo que eran muy buenos amigos. Amigos. Mi madre me susurró una semana antes de su muerte que yo era la hija de su Sergio. Y mi padre, resultó no ser de mi familia. Lloraba Lucía. Usted puede entender que mi padre, a quien consideré toda mi vida mi padre, resultó ser falso. Hija. El anciano estaba conmocionado. Así que eres mi nieta. Lucía, ¿pero por qué no me dijiste nada? Sí, me lo callé. Pensaba que eras culpable por todo. Él es su hijo. Si él no hubiera existido, yo habría sido hija de mi padre. Ciudadana, deje de decir absurdeces. El jefe del distrito no pudo soportarlo más. Usted es consciente de lo que está diciendo. Soy consciente, dijo con enfado Lucía. Mi madre, ella estuvo guardando silencio toda su vida, porque temía que mi padre se enterara de la verdad. Él era un hombre muy celoso. Después ocurrió el accidente. Me quedé sola, ¿entiende? Yo amaba mucho a mi padre, aunque él no fuera mi padre biológico. Me sentía muy mal por él, ya que había sido engañado toda su vida y murió sin saber la verdad. Y mi hijo murió sin saber que tenía una hija, dijo Pedro Castillo en voz baja. De repente, Pedro había dejado de enojarse y sentir rencor hacia Lucía por completo. Cuando Lucía había nacido, el sentimiento que había tenido Natalia era cierto. Ella era su nieta. Solo hasta ahora Pedro Castillo había entendido lo parecida que era Lucía a Sergio, aunque su comportamiento no fuera el mismo. Pero ¿qué se podía hacer? La sangre es una cosa y la educación es otra. Yo lo que aún no logro entender, dijo el jefe del departamento intentando que Lucía lo aclarara. Usted, aún sabiendo que Pedro Castillo es su abuelo biológico, continuó actuando así. ¿Cómo se explica su actitud? No hay nada que explicar. Mira que es obvio, sonrió el novio de Lucía. Después de su muerte, ella quería demostrar su parentesco y llevarse su apartamento, ya que él no tiene otros herederos. Todo eso por un apartamento. Pedro Castillo repitió confundido. Lucía, si me hubieras dicho todo desde un principio, te lo habría dado. Pero ahora, lo siento, has ofendido a este anciano. Pedro Castillo se fue del departamento. Desde aquella discusión, los vecinos no volvieron a molestar. Parecía ser que la policía les había dado un buen susto. Lucía trataba de no encontrarse con el anciano y mirarlo directamente a los ojos. Por otro lado, Alejandro había desaparecido de repente y había vendido el apartamento de al lado. Pasado un tiempo, una joven familia con 2 niños se estableció allí. Ellos a veces eran un poco ruidosos, pero a Pedro Castillo le gustaba escuchar los balbuceos de los niños, ya que lo hacían sentir vivo y le alegraban el alma. A Pedro Castillo le gustaba hablar con sus nuevos vecinos, quienes habían resultado ser personas agradables. Laura y Andrés, ambos maestros que se habían mudado al pueblo. El anciano notó que cada fin de semana ellos dejaban a los niños e iban con bolsas de comida hacia algún lugar. Resultaba ser que los padres de Laura permanecían en el pueblo. Ellos eran abuelos, estaban enfermos, y no había lugar para trasladarlos a la ciudad. Bueno, no pasa nada, ya nos hemos acostumbrado a viajar, sonrió Andrés. Estaría bien si vivieran uno al lado del otro, suspiró Pedro Castillo.
Sí, pero es solo un sueño. No podemos gastar tanto dinero. Este apartamento lo conseguimos gracias a una hipoteca, añadió Laura con tristeza. Después de las palabras de Laura, la conversación terminó. Un mes más tarde, Pedro Castillo murió. Lucía, quien no había aparecido o dicho algo, de repente revivió. Sin esperarlo, había resultado ser que el anciano había decidido dejar en donación su apartamento a Laura y Andrés. Y a Lucía solo le había dejado una foto de Sergio con el uniforme de teniente, junto a una orden con una medalla y una carta en la que estaban escritas 4 palabras. Él es tu padre.